Ahí. Bueno, aquí ya me aparece que estamos en vivo. Si les parece, vamos a esperar unos 30 segundos mientras se comienza a conectar la gente. Y mientras tanto, le queremos extender un saludo muy cordial a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de Al Centro. Ya al finalizar el programa, nos alcanzará David Luna, que está aquí acompañándonos en el backstage para explicar un poquito de qué se trata esta iniciativa. Pero hoy, sin duda alguna, vamos a tener una discusión apasionante. Me gustaría entonces a los queridos panelistas explicarles un poco cómo vamos a operar, cuáles van a ser un poco las reglas del juego para este webinar. Después de hacer una presentación de los perfiles, vamos a hacer una pregunta para cada uno sobre el tema que hemos escogido para hoy, que ustedes muy amablemente han aceptado participar. Y después tendremos un espacio muy corto de 7-10 minutos para conversar sobre las posiciones expresadas por cada uno de ustedes. Ya entonces, teniendo en cuenta que tenemos a más personas conectadas a esta hora, quiero extender un saludo no solo a los que están conectados, sino también a un panel de lujo que nos acompaña el día de hoy en este webinar, donde trataremos un tema que se ha vuelto de gran connotación nacional y que ya les entraré a explicar en un momento. Quisiera también extenderle un muy cordial saludo al director de Al Centro, David Luna, que como lo estaba señalando anteriormente, entrará en breves instantes a la sala. Antes de decirles cuál es el tema que tenemos previsto para hoy, no puedo dejar pasar la presentación de este panel de expertos que nos va a acompañar en una discusión tan importante. Quisiera entonces primero presentar a la coronel Cielo. La coronel Cielo Lozano es abogada, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, administradora de empresas de la Escuela de Administración de Negocios EAN, oficial superior de la Policía Nacional de Colombia en uso de su buen retiro en grado de teniente coronel. Es profesional en criminalística de la Facultad de Criminalística de la Escuela de Cadetes Santander y adicionalmente apreciado magistrado Sierra Porto y apreciado ministro Alfonso Gómez. Cielo Lozano también hace parte de Al Centro como miembro de la Dirección de Justicia y Seguridad. Seguimos entonces con el doctor Alfonso Gómez Méndez. Creo que no necesita ninguna presentación, pero si yo no cumpliera estos actos protocolarios, ministro, creo que quedaría vetado para cualquier otro webinar a futuro. Así que yo le voy a ser fiel al protocolo y lo voy a presentar tal cual. El doctor Alfonso Gómez Méndez es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia. Ha obtenido títulos de maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de París y en Derecho Penal de la Universidad de Bonn en Alemania. Ha sido Procurador General de la Nación, Fiscal General de la Nación, Ministro de Justicia, profesor de la Universidad Externada de Colombia, autor de varios libros y artículos académicos y hoy por hoy además uno de los columnistas más reconocidos del país. Finalmente, este panel lo compone también el magistrado Humberto Sierra Porto, a quien también le profeso un gran cariño y una gran admiración. Abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Obtuvo un título de maestría en Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia y es doctor en Derecho Público, Ciencia Política y Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido presidente de la Corte Constitucional de Colombia y actualmente magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él también ex profesor y autor de diferentes publicaciones. Yo quiero decir una cosa antes de comenzar. Aquí hay muchos externadistas. Yo voy a ser como la oveja negra del panel el día de hoy, lo cual está
Perfecto. Bueno, muy bien. Yo me presento. Soy Gabriel Cifuentes y soy el director de Justicia y Seguridad de la plataforma Al Centro. Pero no quisiera extenderme mucho más en presentaciones y en saludos y quisiera que saltáramos de una vez al tema que nos ocupa el día de hoy. Hace unos días, más precisamente el 9 de junio, el patrullero Ángel Zúñiga se opuso a cumplir una orden de desalojo. En la vereda La Viga, al sur de Cali, se encontraron varias familias que al parecer habrían ocupado irregularmente el predio. Después de más de 20 tutelas interpuestas, las autoridades del municipio de Cali expidieron una orden de desalojo que sería efectiva con el apoyo de la Policía Nacional. Varios son los hechos adicionales que merecen ser destacados de esta ocurrencia. La diligencia se adelantó en seguimiento de una orden administrativa, que es a su vez, o que fue a su vez el reflejo de una decisión judicial. Por otro lado, en el predio se encontraban mujeres y menores de edad en grado de vulnerabilidad. Y finalmente, otro hecho que me parecería interesante sumar al debate es que el desalojo se produce en el marco de la pandemia. Incluso en contravía, muchos dirían, a los decretos presidenciales que prohibían esta clase de diligencias por razones humanitarias. Ahora bien, y para no extenderme en un debate que será sin lugar a dudas apasionante, la discusión tiene varias dimensiones. Los sectores políticos han salido a pedir que no se investigue al patrullero Zúñiga. Imagínense que incluso más de 40 congresistas actualmente están solicitando que se le condecore en el Congreso. Organizaciones de derechos humanos, por su lado, han aplaudido la valentía del patrullero por oponerse a una diligencia que probablemente hubiera derivado en la afectación de los derechos de una ciudadanía considerada vulnerable. Sin embargo, queda aún pendiente la dimensión jurídica del caso. Ese es un estudio que no hemos hecho y que desde acá, desde Al Centro, el día de hoy, con este panel de expertos, nosotros quisiéramos ahondar en esta discusión. Falta entonces comprender el calado de la discusión, cuáles son los derechos, cuáles son los principios que se encuentran en tensión y cómo se puede analizar este caso bajo una óptica legal y constitucional. Los invitados me perdonarán, pero yo quisiera entonces comenzar este webinar con la coronel Cielo y quisiera justamente aprovechar la gran experiencia en la institución, porque me parece clave, a mí y a los que nos están oyendo, saber cuál es la opinión de la coronel Cielo Lozano frente a los hechos ocurridos. En particular, si le resulta inconveniente el incumplimiento de una orden en una estructura organizada como la policía. Y también me gustaría saber si es posible, mi coronel, si usted considera que había alguna otra alternativa o lo que se presentó probablemente fue una desarticulación entre las entidades. Es así que damos inicio a este panel con esta primera pregunta. Tiene usted la palabra, coronel Cielo Lozano. Doctor Gabriel, muy buenas tardes. Doctor Alfonso, doctor Humberto, muchas gracias. Pues no tenemos que olvidar que la Policía Nacional está regida por unos parámetros constitucionales, legales y reglamentarios. Basado en esto, yo quisiera hacer referencia, para poder explicar mi punto de vista de esta situación, de la formación que imparte la Policía Nacional a todas aquellas personas que hacen parte del mismo. ¿Por qué lo digo? Porque desde el mismo proceso de formación de la Policía Nacional se pretende dejar claro cuáles son las obligaciones y deberes funcionales de los integrantes de la institución. Basado en esto, la Policía Nacional en su proceso de formación es enfático en proporcionar muchas herramientas jurídicas a todos los servidores que van a ser parte de la misma. Teniendo en cuenta que de acuerdo a la Ley 62 de 1993, la Policía Nacional es una profesión. Y como una profesión que es, esta misma ley estipula que debe tener una formación específica. Y esta formación específica está focalizada en lo que tiene que ver con el servicio ético, con la parte jurídica, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal y reglamentario.
teniendo en cuenta que la Policía Nacional es una profesión, yo diría que la objeción de conciencia aquí no cabría, porque la objeción de conciencia generalmente se habla de la misma cuando una persona no está de acuerdo en cumplir ciertas actividades porque va en contravía de la Constitución o la ley, o por ejemplo se habla de servicio militar obligatorio. Aquí la Policía Nacional es una profesión, por lo tanto es voluntaria. La persona que que quiera incorporarse a la policía se supone que tiene una vocación. Y al tener esta vocación y hacer esto algo voluntario, pues no aplicaría la objeción de conciencia desde el punto de vista de que es algo que en el momento en que el señor policía no esté de acuerdo con alguna decisión, pues puede retirarse de la institución. Bueno, hago énfasis en que es una profesión porque basado en esto, esta misma ley exige una capacitación y la capacitación está focalizada también en la parte jurídica. Y esa parte jurídica desde el punto de vista constitucional es muy enfática en ciertos artículos, como es el artículo 2, el artículo 6 y el artículo 218. Dentro de este artículo 2, pues lo primero que se deja muy claro es que el servicio, la función del servicio policial va dirigido a todos los ciudadanos colombianos sin discriminación. Segundo, el artículo de esto hace referencia a que por ser servidores públicos no solamente están sujetos a la violación de la Constitución y las leyes, tendrán consecuencias cuando la violen, sino también por acción o extralimitación de sus funciones. Entonces, al tener nosotros esta formación policial que se va haciendo pues como una especie de secuencia, porque se le entregan en este proceso de formación a la persona para que cuando salga tenga todas las herramientas para defenderse o para poder tener muy claro cuáles son sus obligaciones y deberes funcionales. Igualmente también se le hace énfasis en la ley 1801 del 2016, que es el Código Nacional de Policía. Con esta normatividad, pues ellos aquí tienen todas las herramientas jurídicas que le da la norma para ellos prestar su servicio de policía. Igualmente se le hace énfasis en la ley 1015, que es el régimen disciplinario especial de la Policía Nacional, y aquí efectivamente se le va a decir cuáles son aquellas situaciones que pueden incurrir, que pueden generar una omisión al deber funcional. Entonces yo quiero hacer esta referencia, es para dejar en claro que una vez una persona se gradúa en la institución policial, tiene muy claro cuáles son sus obligaciones y sus deberes funcionales. Siendo en el caso puntual que nos ocupa el patrullero Ángel Zúñiga, pues yo considero, doctor, que de cierta manera el señor patrullero se alejó de esos parámetros constitucionales, legales y reglamentarios que rigen la actividad de policía. Lo digo desde ese punto de vista porque es lo que, si nos tomamos referencia a la ley 62 de 1993, en el artículo 8 también es enfática en la obligatoriedad del servicio de policía. Tenemos la obligación de intervenir frente a los casos de policía. Nos obliga esta ley para hacerlo. Entonces, la Constitución y la ley nos está dando unas pautas y unos parámetros que rigen nuestra actividad policial. Entonces, en ese orden de ideas, yo considero que, pues, en cierta manera, el patrullero se apartó de estos parámetros constitucionales, legales y reglamentarios, y pues efectivamente eso les puede traer unas consecuencias de tipo disciplinario e inclusive podría decir yo que también de tipo penal. ¿Por qué lo diría yo de tipo penal? Porque pues en el procedimiento se pudo evidenciar que el señor patrullero hizo entrega de los elementos del servicio, así como también él no cumplió con su función para la cual estaba destinado. Él no estaba ahí por el azar, él estaba ahí producto de una orden de una autoridad administrativa competente. La Policía Nacional no fue la que emitió la orden, el que estaba ejecutando esa actividad era las mismas autoridades administrativas. La Policía Nacional estaba de acompañamiento precisamente para garantizar los derechos no solamente de las personas que estaban habitando el predio de manera irregular, sino también de aquellas personas que estaban exigiendo la restitución del mismo. Igualmente para que
se cumpliera esa actividad que, reitero, era emanada de una orden de una autoridad administrativa que era competente. Entonces, en ese orden de ideas, la orden que se impartió era una orden que era legal. Tenía el señor policial, considero desde mi punto de vista, que tenía que cumplirla porque, o sea, es decir, la obligatoriedad que nos estipula la ley 62 del 93, pues básicamente hace que nosotros tengamos que apoyar todos aquellos procedimientos que estén enmarcados dentro de la Constitución y la ley. Además, sí, me gustaría que fuéramos redondeando porque ya estamos un poquito pasado de tiempo de la respuesta para poder abrir la discusión. Entonces, si quiere podemos ir redondeando la respuesta, Ciel. Bueno, doctor, entonces yo considero para concluir que pues el señor patrullero sí se apartó de los parámetros constitucionales, legales y reglamentarios que rigen la actividad de policía, que pues todos los funcionarios policiales, en la experiencia que tuve de 24 años en la institución policial, una vez dentro de nuestro proceso de formación, nos dejan muy claro las obligaciones y los deberes funcionales que tenemos. Entonces, en ese orden de ideas, doctor, yo sí considero de pronto que, pues, en cierta manera puede traerle algún tipo de consecuencias, tanto disciplinarias como penales, aunque no soy yo quien debe definir eso, sino la Inspección General. Y pues básicamente ese sería mi concepto, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi coronel. Y efectivamente usted trae a colación dos temas que me parecen muy importantes, y es esa formación que tienen los policías cuando ingresan a la institución, y sobre todo desde un punto de vista legal y constitucional, la importancia de cumplir las órdenes que se deben entender como legítimas. Sin embargo, queda también un poco en el aire que pueden presentarse ciertas tensiones cuando una persona, incluso cuando una persona que hace parte de las fuerzas considera que esa orden es ilegal por A o por B motivo. Y entonces aquí es donde nosotros entramos en algo que usted también señalaba, y es si se podría hablar o no de objeción de conciencia. Y aquí me gustaría darle la palabra al doctor, al ministro Alfonso Gómez Méndez, que es uno de los constitucionalistas más connotados del país, además de ser un gran amigo y mentor, y usted lo sabe, ministro Gómez Méndez. Entonces, a mí me gustaría enfocar su pregunta en dos temas, principalmente, si me permite. Primero, explicarle a la gente que de pronto todavía no sabe en qué consiste la objeción de conciencia, es decir, qué es la objeción de conciencia, ¿cierto? Y una vez definida qué es la objeción de conciencia, saber cuál es su lectura frente a lo que pasó, no solo desde un punto de vista constitucional, sino también desde un punto de vista legal en términos disciplinarios, que creo que es, digamos, a lo que se enfrenta el policía con una posible investigación por haber adoptado la posición de negarse al desalojo que le seguía a una orden de tipo administrativo. Así que, ministro, con usted tiene la palabra. Muchas gracias, Gabriel. Saludos a la coronel Cielo Lozano, al expresidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra, magistrado, y no sé qué más le depare el destino por ahora. Quisiera comenzar entonces por la primera respuesta muy puntual, pero luego hago una exposición para explicar mi tesis sobre esto. En cuanto a la pregunta muy puntual para quienes nos escuchan, pues sí, la objeción de conciencia es un mecanismo en virtud del cual una persona puede abstenerse en determinadas condiciones muy precisas de cumplir una orden, una obligación, alegando una posición filosófica, religiosa. Se planteaba a propósito del servicio militar, por ejemplo, si alguien es pacifista, entonces alega objeción de conciencia. Ahorita el magistrado de la Corte Constitucional nos explicará eso sobre para no cumplir el servicio militar. A propósito del aborto, por ejemplo, algunos médicos, frente a la posibilidad de aplicar el aborto o aplicar incluso la disposición de la Corte Constitucional sobre el aborto, se han amparado en la objeción de conciencia para decir que ellos son partidarios del derecho a la vida a
a ultranza, dijéramos, y que por eso pues se abstienen de aplicar las prácticas abortivas. Eso en cuanto muy rápidamente a esa exposición puntual. Pero yo quisiera, para explicar mi posición sobre esta, doctor Gabriel, si me permite hacer una referencia personal, porque en algún momento, escuchando el caso del agente Zúñiga, del patrullero Zúñiga, perdón, recordé algo que me pasó a mí a los 18 años. Yo trabajaba en un juzgado civil municipal. Mi jefe era el doctor Hernán Fabio López. Y dentro de las funciones, era una especie de funcionario supernumerario, notificador, pero me asignaban algunas funciones, entre otras, la de participar en la práctica de lo que entonces se llamaba lanzamientos, que era terrible porque era ir a embargar el televisor, la nevera, la estufa y ver los niños llorando. Yo recuerdo que a la primera oportunidad que fue a eso, inmediatamente vine y le dije al juez, le dije, doctor, yo necesito el trabajo, pero por favor, yo no soy capaz de asistir a otra ceremonia de lanzamiento. Permítame, yo le trabajo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, hago cualquier otra actividad en el juzgado, pero mi formación, mi manera de ver el mundo, mi sensibilidad social no me permiten participar en una diligencia de esta naturaleza. A propósito, inclusive en esa época, los lanzamientos, todos recordamos la estrategia del caracol, la ley contemplaba unas causales frente a las cuales se abstenían de cumplir el lanzamiento en su momento. Por ejemplo, si había una persona enferma, si una persona moribunda. Claro, esto se prestaba para todo, como alguna vez en que una gente, cuando se fue a practicar el lanzamiento, había supuestamente un velorio. Después el juez se devolvió y ya el velorio había desaparecido porque entonces se habían quitado el muerto, en fin. Entonces, con esto quiero decir que este tipo de situaciones tienen un cierto grado de sensibilidad. Incluso la propia ley contempla oportunidades o casos en los cuales procede no practicar claramente esas diligencias de lanzamiento, que es más o menos de lo que se trataba. Segundo punto, claramente el patrullero pues está incumpliendo formalmente una orden. La Policía Nacional, aun cuando es un cuerpo civil, un cuerpo armado de naturaleza civil, pero es una entidad jerarquizada basada en el cumplimiento de las órdenes. Y en este caso, pues lo que se presentó fue el cumplimiento de una orden que es verdad, en eso coincido con la Coronel Cielo, pues el destinatario de la orden no puede cuestionar la orden en sí, a no ser que se trate de una orden, como dice la propia Constitución, que implique la violación manifiesta de un derecho constitucional, como la orden de matar a alguien o de desaparecer o de torturar, que pues no era propiamente este caso. Tercer lugar, dicho esto, yo pienso que hay que encontrarle una explicación a la situación del patrullero. Formalmente incumplió una orden, pero ya frente a un eventual proceso disciplinario, yo pensaría que podríamos buscar salidas como algunas causales de exculpación, puede ser la no exigibilidad de otra conducta, por ejemplo, dada el altruismo, la fundamentación, dijéramos, interna que lo lleva a no cumplir esa orden que aparentemente es una orden legítima, aun cuando aquí se ha dicho también que habría que mirar qué tanta sindéresis había en ordenar un lanzamiento en estas condiciones, un desalojo, perdón, en estas condiciones, cuando había niños, personas desvalidas. Claro, el derecho de propiedad también se protege, pero frente a eso,
y más en esta época en donde por disposición gubernamental, gracias al bicho del coronavirus, se ha dicho que en lo posible no se hagan pues esta clase de diligencias. Entonces yo redondearía mi presentación diciendo que no hay que magnificar esta supuesta falta del patrullero. Yo pensaría, tampoco se trata de condecorarlo, me parece que no podemos exagerar ni en uno y en otro sentido. Y de pronto encontrar esa salida, admitiendo el altruismo, admitiendo la razón que lo lleva por su sensibilidad social a no cumplir esa orden, para que en un eventual proceso se le reconozca una causal de exclusión, se me ocurre por ahora, pero podría ser otra, esa de la no exigibilidad de otra conducta, y que dado su personalidad, dado su trayectoria personal y familiar, la institución policial piense, por ejemplo, no en desvincularlo, probablemente se le hará un llamado de atención, pero en atribuirle una función diferente de las tantas que tiene la Policía Nacional, para no volverlo a colocar en una situación en donde por un impulso de esta clase se vea precisado a cometer, vuelvo y repito, formalmente una falta de carácter disciplinario. Muchísimas gracias, ministro. Y yo entonces quisiera resumir un poquito, si usted me permite, parafraseándolo a usted, ni condecorarlo ni satanizarlo. Es decir, hubo el incumplimiento de una formal, de una obligación que tenía, donde yo puedo intuir que usted también estaría incluso tentado a decir que no se podría hacer uso de la objeción de conciencia porque no fue una violación manifiesta a la ley, es decir, estaba cumpliendo una orden dentro de una estructura jerárquica, la cual se debía presumir legítima. Sin embargo, también en el curso del proceso disciplinario que se pueda avanzar, usted considera que podrían caber eventualmente una serie de defensas como la exculpación o, digamos, del patrullero. Resumiendo un poco, si hubo una falla, probablemente no cabría la objeción de conciencia por la naturaleza de la objeción de conciencia, y tampoco habría que, digamos, caerle disciplinariamente, hablando coloquialmente, al patrullero, porque igual la falta parece que pudo haber sido motivada por una conciencia social, sobre todo teniendo en cuenta el momento que nosotros estamos atravesando. Entonces aquí me gustaría de pronto, magistrado Sierra Porto, conectar un poco con su intervención, y usted también como connotado constitucionalista, como conocedor y autor de diferentes sentencias en la Corte Constitucional sobre el tema de la objeción de conciencia, y también como magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me gustaría de pronto conocer un poquito más a profundidad cómo se puede entender bajo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, incluso haciendo uso del derecho internacional de los derechos humanos, esta figura, y si cabría a su juicio en estas condiciones particulares, teniendo en cuenta los hechos del caso, alguna posibilidad de aplicar la objeción de conciencia frente a miembros de la fuerza pública que tienen dentro de su formación y dentro de las instancias legales y constitucionales la obligación de cumplir ciertas órdenes que se deben presumir legales, porque de acuerdo con lo expuesto por el doctor Gómez Méndez no son manifiestamente ilegales. Me gustaría también entonces entrar a ver si en la jurisprudencia podemos tener alguna respuesta que nos dé luces desde lo jurídico de cómo abordar este hecho particular que estamos tratando el día de hoy. Con usted la palabra, magistrado. El micrófono, active el micrófono, por favor. Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Pues no puedo iniciar sin expresar mi gratitud a David Luna, a nuestro querido ministro, por su amable invitación, así como congratularme de estar presente con este panel, con la coronel Cielo Lozano y por supuesto con mi maestro Alfonso Gómez, nuestro maestro en el externado, el doctor Alfonso. Bueno,
Las respuestas, vamos a intentar decirlo de una manera más precisa. Primero, es muy difícil que nosotros con los elementos de juicio de la prensa ya entramos a decidir si es responsable o no responsable. Yo creo que lo interesante del caso son las reflexiones que nos genera sobre el funcionamiento del Estado colombiano, de la manera como está el principio de legalidad, las obligaciones que tienen los funcionarios por una parte, y por otra parte, los problemas de legitimidad, de credibilidad que tiene el derecho en nuestro país. Aquí hay un problema de fondo. Yo creo que aquí voy a referirme ahora a los problemas jurídicos, pero si tenemos la oportunidad más adelante, yo creo que las implicaciones más importantes aquí son las implicaciones políticas de este caso. Las implicaciones políticas que se tienen que sumar a las implicaciones penales, constitucionales y disciplinarias, pero las últimas quizás son las que nos deberían generar mayor cantidad de preocupaciones. Primero, la Corte Constitucional, siendo de una manera muy esquemática, sobre el tema de la objeción de conciencia, digamos que es una jurisprudencia que está en construcción, que todavía no tiene todos los elementos claramente determinados. Se pueden establecer una serie de conclusiones a partir de lo que hasta ahora se ha dicho, pero todavía cuando uno mira el contexto internacional y el derecho comparado, pues muchos casos que se han decidido en otros ámbitos todavía no han llegado a nuestro país, sobre el cual no se ha pronunciado. ¿Qué es la libertad de conciencia? Que es el punto de partida para saber qué es la objeción de conciencia. Pues un espacio íntimo de convicciones que en caso de entrar en contradicciones con los deberes ciudadanos o con los deberes jurídicos, eventualmente, pues deben prevalecer los primeros sobre los otros. Tiene que ser integridad moral, tiene que ser unas convicciones de carácter serio, no pueden ser caprichosas, tienen que estar arraigadas en la persona. Eso, pues más adelante lo podríamos señalar. Pero lo interesante es, primero, se considera que la objeción de conciencia es un derecho constitucional, un derecho fundamental, y como es un derecho fundamental, tiene eficacia jurídica directa. Es decir, que si a alguien en un momento dado le dicen objeto de conciencia por mis convicciones en materia educativa, yo no quiero entrar a una clase en donde se estén dando una serie de materias que van en contra de mis convicciones personales sobre lo que es la vida, porque van a hablar sobre el aborto de manera que a mí me hiere, me atenta contra mis convicciones. Uno no puede decir, como no hay una ley que diga en qué consiste la objeción de conciencia educativa, entonces no se me puede aplicar. Tanto la universidad como el juez, por la eficacia jurídica directa, tiene que hacerlo. Y en segundo lugar, por ser derecho fundamental, tiene la protección de la acción de tutela. Ese, digamos que es el punto. En materia jurisprudencial, digamos que hay dos grandes momentos. Un primero de posiciones muy contundentes que se dieron a propósito de la sentencia sobre objeción de conciencia de jueces en casos de aborto, la TES 388 particularmente. Allí esencialmente se dijo, los jueces no pueden objetar de conciencia, porque si los jueces objetan de conciencia, pues hay una denegación de justicia. Y fue muy contundente sobre ese particular. Allí se estableció que en determinados supuestos, sin precisar mucho, se podrían, el resto de funcionarios públicos en determinados supuestos podrían tener la objeción de conciencia. Pero hoy en día hay una sentencia de unificación, la sentencia de unificación es SU 108, que esencialmente lo que hace son una serie de matices que nos podríamos concretarlos de esta manera. En Colombia existe objeción de conciencia tanto para jueces como para funcionarios públicos, pero es una objeción de conciencia que habilita, permite que el funcionario público o que el juez se pueda separar del caso. Es decir, que la objeción de conciencia no puede permitir que un funcionario público omita, se extralimite, vaya más allá de lo que permite, desconozca el principio de legalidad. No puede hacer nada diferente, nada de eso. Tampoco puede un juez, en el caso del juez, no puede decidir de fondo, porque la decisión de fondo está determinada por sus condiciones ideológicas. No puede hacerlo. Solamente se le permite separarse. Es decir, una especie de causal de inhabilitación o una causal para poder separarse del caso concreto. Eso es lo que se permite. No se puede dar lugar a que, con base en la objeción de conciencia, se pueda desconocer los derechos de los ciudadanos. No puede hacerlo ni el juez ni lo puede hacer el funcionario. Y bajo ningún punto de vista puede haber denegación de justicia. Entonces, esencialmente son una serie de causales de impedimento, son causales de recusación, son supuestos que puede utilizar un funcionario público para no conocer un caso y siempre con el entendido de que va a haber mecanismos para que otro funcionario pueda decidir. Bien, entonces esa es la jurisprudencia de la Corte. Entonces, el principio
tienen que decidir los casos, tienen que obedecerlo, tienen que respetar el principio de legalidad. Si atenta contra sus principios, podrían separarse. La objeción de conciencia es una habilitación para poder separarse en determinados supuestos. Los problemas constitucionales pues son de mucho orden, son de distinto orden, pero podemos destacar dos. En primer lugar, hay unas dificultades para precisar en cuándo se desconoce la libertad de conciencia. Hay un problema de indeterminación en este punto que yo creo que no podemos perderlo de vista. Es que actuar de esta manera va en contra de mi idea de justicia. Me parece que es injusto. Una especie de justnaturalismo como criterio para la actuación de unos funcionarios. Imagínense ustedes la complejidad que eso tiene. Va en contra de mis derechos constitucionales. Que significa que el funcionario o el juez en un momento dado hace un juicio de validez, de ponderación de cada caso concreto. Es que esta actuación va en contra de la idea que yo tengo de la propiedad privada. Imagínense ustedes las complejidades que supondría esto. Va en contra de mis principios y valores políticos. Va en contra de mis convicciones religiosas, que es quizá uno de los que más se utilizan. Va en contra de mis convicciones filosóficas, del valor que le doy a la vida. En el caso, por ejemplo, de una objeción por razones militares. Es una decisión manifiestamente, también puede ser un motivo, es que esta es una decisión manifiestamente ilegal o inconstitucional. Imagínense ustedes ese tipo de argumentaciones. Va en contra de mis convicciones morales. Imagínense ustedes quien diga que una decisión es injusta, que es triste, que atenta contra su sensibilidad, que causa sufrimientos y es contrario a su idea de moral. Entonces, ese tipo de argumentos son los que plantean bastantes complejidades. ¿Qué ha dicho la Corte sobre este tipo de problemas de definición? Bueno, hay una serie de reglas. Esto de las convicciones íntimas tiene que ser una convicción seria, tiene que ser unas convicciones arraigadas, tienen que ser demostrables, tienen que haber elementos probatorios. No pueden ser objeto de caprichos o de ocurrencias coyunturales o momentáneas. Tienen que hacerse siempre ponderando los derechos de los ciudadanos para ver hasta qué punto, a pesar de que sean serias, arraigadas, demostrables y no sean caprichos, tienen que ser válidas en un momento dado. Y, ha dicho la Corte, siempre tienen que hacerse ad hoc, en cada caso concreto. No es que las convicciones morales ya per se, en todo supuesto, dan lugar a una objeción de conciencia. Hay que mirarla en cada caso concreto. Los temas que ha tratado nos ayudan un poco a identificar el perfil de qué es una objeción de conciencia o en qué temas estamos hablando. Los temas de aborto, los temas ecológicos cada vez están más en boga, los temas educativos, los temas militares, los motivos religiosos, como les acabo de indicar, en fin, ese tipo de aspectos se dan con mucha frecuencia. Y ya para finalizar, en este punto, el derecho internacional de los derechos humanos sí, se ha referido, particularmente la jurisprudencia europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha tenido varios casos, sobre, por ejemplo, el caso de servicio militar. También en Alemania un caso muy divertido de un señor que era dueño de un terreno y se oponía a que se cazaran y se mataran animales en su terreno, pues iba en contra de sus principios. En Colombia se están dando otro tipo de supuestos. Hay un supuesto muy famoso que es el caso de la Defensoría del Pueblo, donde un diseñador gráfico que tenía que hacer una comunicación, una serie de manual para efectos de reconocer los derechos de la población LGTBI, se negó a hacerlo porque iba en contra de sus principios y es un tema que hoy en día está ahí señalado. En el sistema interamericano, y finalmente, hay supuestos en materia de objeción de servicio militar, en algún caso que se ha dado, un caso que está sometido a la comisión, o sea, se decidió por la comisión, y la Corte Interamericana no ha tenido pronunciamiento sobre el particular, algunos aspectos tangenciales sobre temas de libertad religiosa, pero poco más. Entonces, en líneas generales, este es el panorama, para no extenderme mucho más aquí, que podríamos hacerlo y es de verdad muy apasionante. Pues muchísimas gracias, doctor Sierra Porto. Yo creo que cuando entré a este panel con ustedes, pensé que el resultado iba a ser distinto y me explico de qué manera. Creo que el debate político, como usted lo decía, el doctor Sierra, ha conllevado a que nosotros estemos tentados, a pesar de no tener todos los hechos del caso o todos los elementos de juicio para poder hacer una valoración jurídica debida de lo que pasó con el patrullero Zúñiga, pero hemos estado tentados en muchas circunstancias de llevar este caso hacia el tema de la objeción de conciencia
y lo que yo entiendo, tanto desde el punto de vista de la formación de la policía, las obligaciones constitucionales, la naturaleza de la objeción de conciencia y lo que ha dicho la Corte Constitucional, que han sido las tres posiciones que hemos abordado en esta primera parte del panel, parecerían indicar que en el caso particular que nos ocupa el día de hoy, hablar de objeción de conciencia sería muy difícil. Y sería muy difícil porque, como lo ha señalado la Corte Constitucional y que usted recordaba en la sentencia de unificación 108, este tema de la indeterminación de la objeción de conciencia y los requisitos que se tienen que presentar para poder alegar la objeción de conciencia, así como también ese límite y esa tensión que existe entre la garantía de un derecho y la posibilidad de garantizarle al funcionario público la objeción de conciencia, porque recordemos que aquí no estamos hablando de un ciudadano, digamos, que no quiere presentar el servicio militar porque tiene una determinada creencia. Estamos hablando de un funcionario público que hace parte de una estructura jerarquizada y que esto obviamente puede generar unos problemas operativos. ¿Operativos de qué manera? ¿Cómo hace el funcionario en el momento en el que tiene que realizar una orden de desalojo en determinar qué objeta, digamos, que ejerce la objeción de conciencia? Entonces creo que son muchos los temas que quedan pendientes. Yo quisiera preguntar... Gabriel, sí. Discúlpame, un minuto para decirte que en todo caso no quiero que lleves a la conclusión de que no procede la objeción de conciencia. Lo que yo creería que la conclusión es: existen muchísimos elementos de la jurisprudencia y del concepto de libertad de conciencia que podrían dar lugar a un debate muy interesante sobre este particular. Que un muchacho joven de origen indígena genere empatía con personas que desde muchas perspectivas son víctimas, mujeres, niños, en un estado de emergencia por asuntos sanitarios, que considere que hay una injusticia y ordene y entregue sus armas y sus símbolos, sus insignias, aún consciente de las condiciones que pueda dar. Creo que aquí no es un tema que pueda estar necesariamente alejado de las condiciones personales, morales y éticas que tengan en un momento dado. Así que el debate está servido. El debate está servido, pero digamos, el punto era, políticamente uno estaría mucho más tentado a irse, digamos, de lleno con el argumento de la objeción de conciencia, y yo quisiera entonces atar un poco esta discusión que hemos tenido con algunas preguntas que nos han llegado del público, para ustedes, para los panelistas. Quisiera retomar tres en particular y si ustedes quieren en los próximos 5 minutos podemos tratar de resolverlas porque me parecen muy interesantes y muy al lugar. Gustavo Restrepo pregunta si un policía, por el hecho de ser policía, tiene que cumplir ciegamente con las instrucciones que se le den. Digamos, un poco hasta dónde está ese fuero subjetivo de un funcionario público, en particular de un policía, para oponerse a una orden que recibe. Por otro lado, Omar Sarabanda pregunta si el decreto expedido por el presidente Iván Duque frente a la prohibición de hacer esta clase de desalojos por cuestiones humanitarias podría o no tener una incidencia en el caso concreto. Y finalmente, yo creo que una pregunta muy interesante que nos llega de Carlos Insuasti es: ¿cuál es el precedente y qué riesgo, qué peligro podría significar en Colombia que quede un precedente de un policía cumpliendo una orden administrativa o judicial y alegando la objeción de conciencia? Es decir, aquí también estamos enfrentados a un riesgo, y es qué va a pasar entonces hacia adelante y si otros policías o otros militares podrían, alegando la objeción de conciencia, oponerse a órdenes que no son manifiestamente ilegales. Entonces me gustaría un poco abrir la discusión. Aquí no tenemos ningún orden preestablecido, así que el que quiera abordar una o las tres preguntas puede hacerlo libremente. Yo ahí vi que el ministro levantó la mano, así que, ministro, voy con usted primero. Bueno, primero pues, la verdad yo no hubiera ubicado el debate exclusivamente a propósito de la objeción de conciencia, y creo que así lo dije un poco al comienzo. Respondí lo que más o menos preguntó el director. Ahora, quede claro, el cumplimiento de las órdenes no es ciego. Ahí está, yo repetía la norma constitucional, que incluso aún para los militares, propiamente dicho,
no están obligados a cumplir una orden manifiestamente inconstitucional. Si un coronel le ordena a un capitán matar a alguien en situación de indefensión, pues claro, no está obligado, aún el militar, para que eso vaya como quedando claro en esta discusión. Que aquí no está en juego el hecho de si se cumplen las órdenes. Las órdenes en principio se cumplen siempre y cuando que no sean órdenes manifiestamente inconstitucionales. Eso es como una primera parte. Segundo, yo creo que, como lo dije hace un momento, el caso probablemente está un poco sobredimensionado frente a los medios. No se puede establecer tampoco como principio que cualquier persona alegue algo para desconocer una orden. Y creo que el caso es muy distinto, como lo planteaba el magistrado Sierra, hablando de jueces, porque hay otros mecanismos, hablando de funcionarios judiciales. Estamos hablando aquí específicamente de un patrullero de la Policía Nacional. Yo pensaría que formalmente, el patrullero no debió actuar como actuó, pero que puede haber circunstancias que justifiquen, y vuelvo y repito, en su caso particular, no para que se vuelva una norma general. Por eso decía, ni tanto que queme al santo, ni poco que no le alumbre, tampoco como para condecorarlo, como lo han planteado algunos congresistas, pero sí para tratar de entender desde el punto de vista humano el comportamiento de alguien que actúa de esa manera frente a su comunidad. Y en cuanto a la pregunta del decreto expedido por el gobierno, probablemente ahí hay otra vez, eso nos ameritaría otro programa para ver si la autoridad administrativa, en este caso, quien emitió la decisión, pudo no haber tenido en cuenta no solamente el decreto, sino las normas generales que incluso en el Código de Procedimiento Civil General de Proceso han existido para que en determinadas condiciones, por ejemplo, no proceda la ejecución de una orden de desalojo. Muchas gracias, ministro. Y como decían varios de las personas que están conectadas en este momento a través de la plataforma de Al Centro, su claridad ilustra y ofrece luces muy importantes frente a un punto que no es para nada sencillo. Coronel, yo la veía con ganas de hablar. Bueno, Gabriel, sí. Bueno, desde el punto de vista de las órdenes, pues efectivamente está bien estipulado y reglamentado, inclusive la misma ley 1801 del 2006, del 2016 es el Código Nacional de Policía, en su artículo 150 establece qué es la orden de policía, y es un mandato claro, preciso y conciso, y tiene que estar enmarcado dentro de los parámetros legales establecidos. Eso siempre se difunde y efectivamente la orden tiene que ser con estas características. Con relación a los comportamientos, no sé si entendí bien la pregunta o no, ese tipo de comportamientos, pues efectivamente la policía siempre actúa dentro de los marcos legales establecidos, cada día propende por profesionalizar más su personal. Este tipo de comportamientos, si se empieza a actuar de manera subjetiva, podría generar una fisura que llegaría inclusive a debilitar la organización jerárquica. Entonces, pues, por eso le digo, se pretende cada vez más profesionalizar y se está profesionalizando a sus integrantes, y efectivamente todo procedimiento que se efectúa desde que yo hacía parte de la institución, eso va precedido de unas reuniones interinstitucionales donde cada una de las autoridades, tanto judiciales como administrativas, toman cartas en el asunto, y todo lo que se hace es de manera articulada. Entonces, pues este tipo de conductas siempre van a estar, la actividad de policía siempre va a estar soportada en parámetros legales. Y con respecto a la orden del decreto 579 del 15 de abril del 2020, que hace referencia a pues, esa actividad del desalojo,
pues obviamente hay unas circunstancias que, como dicen los doctores, se tendrían que analizar precisamente por época de pandemia y demás. Pero si nos focalizamos explícitamente en el decreto, que aunque la ley tiene mucha interpretación, pues este decreto está prohibiendo el desalojo dentro del marco de arrendamientos. Habla de arrendamientos de inmuebles con destinación habitacional y comercial. Y aquí el marco era diferente porque era un marco de restitución de espacio público, aunque como dicen los doctores, eso sí amerita realmente como otro programa donde efectivamente se analicen cada una de esas variables. Muchas gracias. Cielo, muchas gracias. Y yo quisiera entonces concluir esta ronda de comentarios frente a las preguntas que nos habían llegado del público con usted, magistrado Sierra Porto, teniendo en cuenta que nos faltarían unos 10 programas para poder abordar de una manera satisfactoria este tema tan complejo, y nada que yo quisiera más que poder estar 10 horas más aquí con ustedes, pero desafortunadamente se nos va agotando el tiempo. Entonces, Sierra Porto, magistrado, le pido que por favor conecte su micrófono y podamos hacer algunas reflexiones finales frente a las preguntas que nos llegaron del público. Bueno, yo creo que es necesario hacer una reflexión a propósito de este caso, cómo existe una eventual tensión entre los deberes que se le están exigiendo a los ciudadanos, a los funcionarios públicos, particularmente en este caso el ejemplo del policía. Tiene que tener un debido respeto, tiene que respetar las órdenes, tiene que haber una coherencia, no se le puede permitir en principio un cuestionamiento salvo casos extremos. Aspectos como el que aquí se plantean de sensibilidad, de identificación social, de empatía con las personas que están en un proceso de estos, en principio no tienen cabida en el trabajo policial, porque de lo contrario podría generarse un desorden existencial. Sin embargo, y yo creo que en este caso este pobre señor va a tener un problema, porque como se ha vuelto emblemático, como lo absuelvan y no le hagan nada, simplemente se puede abrir un boquete. Pero por otra parte, como decía el doctor Alfonso, cuando uno mira los supuestos, uno no le pueden aplicar las normas para hacer cabeza de turco, para ejemplarizar. Eso atentaría contra la dignidad de la persona. Hay una situación bien compleja a propósito de ese punto. Pero en un país, el país de la excepción de inconstitucionalidad, en donde cualquier funcionario público puede dejar de aplicar la ley o el acto administrativo si considera que es contrario a la Constitución. El país en donde hay acción pública de constitucionalidad, donde se parte del supuesto de que cualquier persona puede cuestionar la ley porque considera que es injusta, que es contraria a derecho. Eso no existe en otras partes, pero aquí esa es la regla general. Aquí existe revocatoria del mandato porque cualquiera que considere que el mandatario no está actuando bien puede intentar revocarlo. Este es el país de la objeción de conciencia, que se ubica dentro de ese contexto, de un cuestionamiento, de una falta de credibilidad en la justicia que hay en las normas jurídicas, en el derecho, en las órdenes. Es allí donde está el problema. Un país que tiene generalizado mecanismos institucionales donde se expresa la desconfianza de la ciudadanía y de la sociedad y del Estado en el derecho que se hace por razones de falta de credibilidad y de legitimidad. En un caso como este, tal y como se presenta, lo que muestra es como un ciudadano cualquiera, con las características concretas de Ángel, el muchacho, el patrullero que estaba allí, pues perfectamente se siente empoderado para cuestionar el derecho, para cuestionar la autoridad. Aquí hay que reflexionar profundamente de qué es lo que está pasando con nuestro derecho, con la credibilidad y la legitimidad del derecho. Tenemos que trabajar en las causas que están originando esa falta de autoridad en la justicia del derecho y de las decisiones de nuestras autoridades. Yo creo que es allí donde está el problema de fondo. Un país con serios problemas de legitimidad democrática, particularmente legitimidad de origen, problemas de compraventa, de clientelismo, problemas en el sistema electoral, hace que el derecho que producen el Congreso de la República y las corporaciones de elección popular pues sea cuestionado. La falta de credibilidad en el derecho es la que genera la excepción de inconstitucionalidad, es la que genera la objeción de conciencia en algunas ocasiones. Objeción de conciencia y excepción de inconstitucionalidad es uno de los temas constitucionales que ya no nos alcanzó el tiempo para hacerlo. Pero sin duda alguna, esa tensión entre los deberes de legalidad y por otra parte los problemas políticos de legitimidad y de credibilidad del derecho son los que se están poniendo de manifiesto en este tipo de circunstancias. Muchísimas gracias, doctor Humberto Sierra Porto. Yo creo, y antes de darle paso al director de la plataforma, al Centro David Luna,
para hacer unas reflexiones y un saludo final. Creo que el día de hoy, en estos 55 minutos que llevamos conversando y que seguramente son insuficientes para abordar de una manera mucho más profunda como amerita este tema, creo que desde aquí lo que hemos pretendido y lo que hemos buscado es darle una lectura diferente a esa lectura apasionada y política que se ha venido presentando frente a un caso tan, digamos, significativo no porque por su importancia en particular, sino, como lo decía el doctor Gómez Méndez, por, digamos, la trascendencia que ha tenido en los medios de comunicación. Pero este caso abre, como dice el doctor Sierra Porto, una discusión mucho más de fondo, y son las tensiones que existen entre la legitimidad y la legalidad. Es decir, qué tanta confianza se tienen los ciudadanos en las normas, en el sistema legal, y de qué manera el sistema también está diseñado para cuestionarlas. Pero esto es un debate de mucho más hondo calado. Yo quisiera entonces agradecer a nuestros panelistas, pero antes de despedirnos, darle la palabra a David Luna, director de Al Centro, que estaba más aquí conectado todo este tiempo, para que pueda hacer un saludo, unas reflexiones finales y para que nos explique un poco la importancia de estos espacios. Pues, doctor Gabriel, muchas gracias a usted por llevar este maravilloso tema que es tan complejo, tan espinoso y a veces tan poco estudiado a feliz término. Agradecerle muy especialmente a la coronel Cielo Lozano, al doctor Alfonso Gómez Méndez, al doctor Humberto Sierra Porto, que con sus luces le han permitido al centro y a todos los que lo siguen en las diferentes plataformas, hoy varios conectados desde Facebook, desde Twitter, desde YouTube, tener no solamente un panorama, sino entender un tema que desde el derecho muchas veces se olvida explicar. Yo creo que lo que hemos recibido hoy literalmente es una clase de derecho constitucional, pero adicionalmente de historia política y de ideas políticas que van a ser esenciales para poder avanzar. Me parece que no nos queda nada distinto a agradecerles a los invitados y esperar evidentemente que nos puedan acompañar en una segunda oportunidad, porque Al Centro es eso, una plataforma que incuba liderazgos regionales, liderazgos generacionales, pero también que promueve debates con base en la evidencia, no en la ideología, sino verdaderamente en los hechos, en la ley, en la norma. Por supuesto que también lo que genera es ayudar a desarrollar ideas sociales. Así que, doctor Gómez Méndez, querida coronel Cielo y apreciado doctor Humberto Sierra, mil gracias por acompañarnos hoy, y a usted, Gabriel, muy amable por haber moderado este debate con tanta altura y con tanto acierto. Yo estaba muerto del susto, imagínense, con estas eminencias jurídicas y con la experiencia de la coronel Cielo, pero para mí también ha sido una clase de derecho, un gusto, por quienes profeso gran admiración y que todos hemos leído, estudiado y que hemos emulado como jóvenes abogados. Así que el gusto ha sido mío. Muchas gracias, David, por este espacio. Creo que nos ha nutrido muchísimo y le aporta al debate tener esa visión desde lo jurídico y no solo desde los apasionamientos políticos. Así que creo que le hemos aportado un granito de arena a esta discusión que, como usted lo señalaba, ha sido tan espinosa. Muchas gracias a todos y muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.